Bueno, queridos patitos, vamos a abordar Attack the Block, esta película del año 2011, donde aparentemente hay un ataque de extraterrestres, de bichos bola extraterrestres. No hay más preguntas que respuestas. Pero de películas con más preguntas que respuestas, ya iremos desgranando unas cuantas en los próximos días. Ya vais a ver. Pero en la película que tenemos aquí hoy, estamos en Londres, en el Reino Unido. Tenemos a alguien que se llama John Boyega. Lo veremos en el personaje de Finn en la trilogía secuela de Star Wars. Y tenemos a Joe Cornish, que será coescritor de la película de Ant-Man en el mundo de Marvel Disney. Y que aparecerá como un Stormtrooper en la infame Los Últimos Jedi en 2017. Es una película del año 2011, como decíamos, que comparte un poco planteamiento y situación temporal con la película extraterrestre de Nacho Vigalondo del año 2011, pero ya hablaremos un poquito después de esta coincidencia curiosa. Es una situación, como digo, en pleno centro de Londres, donde hay un grupo de chavales que tendrá que enfrentarse a una invasión de alienígenas. Todo comienza cuando los adolescentes asaltan a una enfermera a la que dejan en paz cuando un extraño objeto aterriza sobre un coche. Y al acercarse al vehículo, de su interior sale una extraña criatura. Hemos de decir ciertamente que esta es una película que no va de extraterrestres. Olvídense cuando alguien se acerca a esta película pensando que va de extraterrestres. No es la parte central. Son una excusa. Una excusa para tratar otros temas de los que el director quiere hacer profesión de fe. Se lanzan un montón de hipótesis en la propia película. Y en ningún momento se van a responder porque lo que quiere es un fresco donde en teoría el espectador interaccione con la trama y pueda plantearse esas situaciones porque acaban por decir, por ejemplo, entre una de las soflamas que se lanzan, de que, bueno, esto igual es una conspiración del gobierno para tratar de echarnos lo que luego conocemos la palabra como gentrificación de los barrios. Y por tanto, ahí tendríamos algo parecido al final de la novela gráfica de Superman Hijo Rojo. Que no voy a decir cuál es, porque evidentemente eso sería lanzar un spoiler de una película que no incorpora la película animada, ese final tan espectacular de la novela Hijo Rojo, de creo que un escocés. Y por tanto, ciertamente, es mejor centrarnos en lo que propone esta película Attack the Block. A veces uno tiene la percepción, mucho más en Confusion que en esta, pero elementos de la realidad, como el bloque de Kowloon en Hong Kong, pues tienen una proyección y han dejado huella a la posteridad, a pesar de que ese bloque, en teoría, estaba dentro de la territorialidad de Hong Kong, pero estaba siendo propiedad de China, y por tanto, eh, no podían entrar de determinada manera, y por tanto había una complejidad situacional que hizo que fuera el bloque de densidad poblacional más grande del mundo. Y se puede buscar imágenes, ese cajón de zapatos enorme, y por tanto esa mentalidad, esa psicología del bloque, del barrio, de la situación que vemos en Confusión, pero mucho más aquí, traída al ámbito europeo, a la metrópoli, a Londres, esa mentalidad del barrio como algo periférico, a la centralidad y olvidada por las grandes élites, hasta el punto de que se producen situaciones complicadas de seguridad. Así lo vemos en la película, con estas bandas que proliferan. Un poco lo vemos al inicio de
de Kissman como al personaje protagonista, no a Colin Firth, no, al personaje Chavarín, como le cogen de precisamente de algo parecido a estos barrios y tiene esa similitud con esos bloques de hormigón, esos eh, pasajes entre las viviendas, eh, el tránsito hacia la calle y el nosotros y el ellos. Una situación diferencial de quién somos nosotros frente a todos los demás. El género, la generación de la identidad colectiva. Y precisamente este muchacho, este John Bodega, tratando de hacer la cuadrilla de amigos, pero con esa linde respecto a lo que es legal y lo que no. Tratando de hacerse fuertes, de confrontar con esta persona. Hasta el punto de que en un momento dado, después, cuando tratan de relajar, y como le dicen uno de los colegas a la enfermera, porque sigue picante con todo aquello, ¿no ves que está tratando de pedirte disculpas a su manera? Cuando le dice, si hubiéramos sabido de que eras parte de la comunidad, pues no te habríamos atacado. Ya, pero en su documento de identidad no aparece la dirección donde vive. ¿En serio? Con lo cual es una excusa barata, evidentemente. Cuando le tratan de atacar, porque evidentemente es una enfermera, tiene poco tiempo libre, tiene mucha eh, forma de sueño y por lo tanto las situaciones siempre acaban teniendo ese punto de excitación y de dificultad, sobre todo cuando las partes pues no quieren sino ir cada uno a lo suyo y evidentemente esa incomprensión respecto a la situación que luego derivará en el tema de la policía. Cuando llamarán a la policía, porque evidentemente cuando a uno le atacan, pues llama a la policía, pero cuando caen estas cosas del espacio, si uno piensa lógicamente, pues evidentemente la policía, los delitos de un determinado nivel hacia abajo, los van a olvidar. En la vida real sucede en Estocolmo, en Suecia, se ha dado el estudio de que de un determinado nivel, y sin invasión extraterrestre ni nada, eh, pues robos de móviles, pequeños hurtos, parece que han crecido tan exponencialmente que ya no los investigan la policía, que los dejan un poco al lado. Y por tanto, este principio, que opera aparentemente según algunos en la realidad, por ejemplo en Suecia, y que ha dado alas a otro tipo de delincuentes, pues ciertamente en una invasión extraterrestre, como es la que se presupone en la película, pues evidentemente nos llevaría a un escenario en donde las fuerzas militares, las fuerzas policiales, tendrían que estar enfocadas a ese desafío, porque se ven que han caído por lo menos un gran número en un área. Y evidentemente la lógica indicaría de que si hay una invasión alienígena no va a ser a Londres, sino que también va a haber otras ciudades y otros países que van a verse involucrados en esta situación complicada. Aunque también puede uno pensar, como digo, estoy pensando estas circunstancias porque como la película no lo hace, vamos a hacerlo nosotros. Puede hacerse la reflexión que es el reverso tenebroso de ET. ET es un personaje de 1982 que cae a la Tierra, en teoría están explorando y tiene algo que ver con la jardinería, porque también ET pues tiene predilección por las plantas y va al campo y con el teléfono aquel, chuchurrillo y todo aquello y llamar a casa para que le fueran a buscar. Pues evidentemente uno puede pensar que ese bicho blanco que cae primero, bueno, pues puede ser un hijo, un pequeñín de estos otros y que van a buscarle. Pero estos bichos peludos negros son suficientes como para llegar de donde quiera que vengan a la Tierra y simple y llanamente bajar
y exponerse para sacar al niño. Y sí, hay una capa superior de gente que tiene estos perros guardianes y simple y llanamente les permiten bajar para tratar de recuperar a su hijo o vengarse en el caso de que esté muerto. Como digo, las preguntas son mucho más variadas, lo mismo que en el ámbito de la policía. La enfermera lo denuncia y eso está muy bien. Pero después parece que la policía actúa de manera como si no existiera esa amenaza extraterrestre. Como si todo lo que se hubiera visto no lo hubiera grabado nadie, no hubiera habido ningún tipo de prueba y que nadie hubiera entrado en Londres desde el ámbito extraterrestre y que esos bichos solamente estuvieran atacando el bloque de John Boyer. Nada más. Por lo tanto, ciertamente, uno tiende a preguntarse, ¿esto qué es una alucinación? ¿Es una situación ligada precisamente a las drogas? Que hay en un cuartito uno de los semiadultos. Porque hay esa relación de John Boyega que quiere entrar en la órbita de esos que mandan auténticamente el bloque, que son los dueños absolutos de la situación y a los que le tiene verdadero pánico. Pues esa situación en esa escena en el subterráneo, en el tema de los garajes, cuando van en la ambulancia eh, eh, y aparece la policía y chocan con el coche de los dueños del bloque, de los que trafican, de los que tienen la mandanga de la droga. Y por tanto, ciertamente, hay esa situación complicada. Hasta que aparece un bicho de estos negros y pone las cosas en su sitio. Y por tanto, ciertamente, esa situación complicada. Pues evidentemente lo que la película nos trata de establecer es esa explicación de la realidad del barrio, de la realidad del bloque, de la situación entre personas, de por qué ese extrañamiento cuando en teoría podrían cooperar y ser amigos entre la enfermera, los demás miembros de la comunidad, el John Boyega y esta gente, pero no podemos olvidar el hecho de que esta gente, como digo, esos capos de la droga, están generando un producto que eh, es que ¿y si fuera fentanilo? Sí, ya sé que los matarían en 5 segundos y por lo tanto tenemos recientemente un cartel de dos cárteles mexicanos diciendo que se unen en contra del fentanilo, lo cual ciertamente lleva a pensar que México es un estado fallido, lógicamente, pero eh, cualquier otra cosa que uno pueda pensar que es un estupefaciente, es algo que desune a la comunidad. Y poner esa situación en el ámbito de la unidad y que sea un poco como el final de Watchmen, del cómic me refiero, en un elemento exterior, aparentemente, sirva para lo que en 1986 Ronald Reagan dijo que si hubiera una invasión alienígena, la Unión Soviética y Estados Unidos se unirían en contra de ese enemigo exterior. Supongo que parafraseando el asunto de la historia respecto a la unión de la Unión Soviética y Estados Unidos en 1941 con respecto a la Alemania del Tercer Reich. Pero ciertamente esto sería llevarnos muy lejos, llevarnos al espacio exterior comparativamente. Porque, como digo, es una película, esta de Attack the Block, que, como digo, los extraterrestres son una mera excusa argumental. No quiere hablar de los extraterrestres, quiere hablar de la comunidad. Hasta el punto de que en el final le gritarán el nombre. Como si fuera un ataque de la policía a la comunidad para llevarse unos rehenes, como si fueran unos otros contra ellos, otra vez, el tema de la identidad, la identificación, el tema del grupo, el tema de la delimitación estratégica y geográfica del bloque, del barrio, con respecto a lo que hay fuera, lo que hay en el exterior. Hasta el punto, ciertamente, de que
Esa persona que es ayudante a lo que vive fuera del exterior, como es una enfermera, acaba mal. Y acaba mal precisamente tal vez por ser amiga de los de fuera, más que los de adentro. De vivir en el bloque y ciertamente luego tendrá esa situación que la vemos precisamente en la película de hacer uso de esas capacidades técnicas, de entender tal vez luego de que el personaje de John Boyega vive solo con un compañero de piso que está entrando y saliendo de la cárcel y por tanto es un mal ejemplo y que por tanto nadie ha hecho nada por él y que evidentemente todo esto gira en torno también al asunto del trasfondo del Brexit en esa película de Civil War, esa película con Benedict Cumberbatch y que está comentada en el canal y que evidentemente tenemos unas escenas respecto a ese extrarradio de las ciudades en el ámbito de Inglaterra en donde, pues ciertamente en el ámbito de los distritos electorales, cuando uno sabe que es uninominal y que con un 35% puede dominar y el 65% restante importa eine Pepinen, importa nada. Y por tanto, esa gente no puede tener sino un incentivo para despegarse del hecho político. Y el hecho político es el hecho de la comunidad. Y el hecho de la comunidad, pues evidentemente hace que se resientan hasta un determinado momento en el que dicen a la mierda todo y cogen y arrancan con lo primero y que arda Troya. Y ese que arda Troya fue, por ejemplo, el Brexit. Lo primero que queremos es destruir la realidad. ¿Qué realidad es la que podemos destruir? La Unión Europea. Y eso es lo que pasó, directamente con gentes como la que aparece en esta película. Y como digo, ciertamente tiene una relación directa con esa película de 2011 de Nacho Vigalondo. Nacho Vigalondo hizo esta película Extraterrestre, que es una película protagonizada por Michelle Jenner, Julián Villagrán y Carlos Areces, y que fue el segundo largometraje del director, y que fue filmada en Cantabria, este Cabezón de la Sal, y fue estrenada a nivel mundial en el Festival Internacional de Toronto, se presentó en el Festival Internacional de Cine de Donosti, San Sebastián, Festival de Sitges, el Festival Fantástico de Austin de Texas, fue un grandísimo éxito, en donde el presupuesto fue de $1 millón y se obtuvo una recaudación de $180.000 in all the world, en todo el mundo. Un gran éxito comercial esta película. Y en ella, Julio se despierta una mañana con una terrible resaca en un apartamento perfecto, junto a una chica impresionante, incapaz de recordar lo que sucedió la noche anterior. Julio se enamora al instante. Ella no. Ella es Julia. Lo único que quiere es que Julio se vaya. Pero la invasión alienígena, que acaba de empezar, le sirve de excusa para quedarse. Carlos, el marido de Julia, aparece y la amenaza alienígena cada vez es más terrible. Pero Julio tiene una cosa clara. Al igual que los extraterrestres han viajado a través del universo para acabar con la humanidad, él está aquí para quedarse. ¿Aparecen los extraterrestres? No. No es una película, a pesar de que lleva el título extraterrestre, no es una película sobre extraterrestres, sino la relación triangular entre Julio, Julia y Carlos. Así de simple y de sencillo. Y la relación un poco puntual a través de la televisión, la visión de los extraterrestres que aparecen por allí. Pero es, digamos que mucho más íntima en este bloque. Esa es la similitud, el tema del bloque, las personas, entre la película, como digo, de Nacho Vigalondo, extraterrestre, y esta de Attack the Block, ambas de 2011. Seguramente si tuviera que volver a ver, volvería a ver la película del británico, de Attack the Block. Pero no habría mucha distancia para un desvío para ver cualquier otra película que seguramente tendrá más gusto por mi parte. Como digo, esta es una película que, como digo, es un poco engaño. Engaño porque nos promete una cosa y nos da otra distinta. Nos promete en teoría algo relacionado con extraterrestres, un ataque al bloque, desde un punto de vista más convencional de lo que creemos que puede ser esa invasión alienígena. En realidad nos da ese juego
de personas, entre la situación, entre las comunidades integradas en estas anodinas edificaciones de la segunda mitad del siglo XX, con esa situación de la enajenación de la relación humana entre los componentes de la comunidad que solamente están allí por elemento dormitorio, que llegan a dormir, no saben quién está al lado, quién vive, quién no vive, y por tanto se pueden dar segmentaciones de gente que labora con las drogas, de gente que entra y sale de la cárcel, gente que es funcionaria, gente que es asistente social, enfermera, lo que sea, o cualquier circunstancia, porque a pesar de haber tabique con tabique, pues esa situación es mucho más grande, esa separación en ese bloque de incomprensión. Y tal vez esa idea de que la argamasa para la unión tiene que ser una amenaza externa que consolide esa comunidad, es decir, el ataque en este caso de unos supuestos extraterrestres, que bien podrían ser unos, ¿por qué no? Pues podrían ser perfectamente unos ingenios genéticos trabajados en China que quieren la destrucción del Imperio Británico para así tomar Hong Kong en 1997 o Taiwán más fácilmente porque han atacado Londres y Washington y así tienen entretenidos lo suficiente para entrar en Taipei y por lo tanto puede ser no algo extraterrestre sino algo muy terrestre como podemos pensar ciertamente en cierto final de cierta novela gráfica que hemos mencionado previamente. Y por tanto, ciertamente el juego de las temporalidades, de los cambios de escenario y la imaginación, pues puede dar para muchas respuestas a todas las preguntas que no se responden sobre el tema extraterrestre, sino, como digo, esa situación en donde la comunidad es más importante y es una excusa para tratar estos otros temas. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty GP.